Bien, buenos días a todos. En el día de hoy, 29 de abril, estamos dando inicio nueva vez al seminario de la Red Matemática Gracia, que quiere decir relatividad, álgebra, combinatoria, integrabilidad y aritmética. En esta mañana tenemos el placer de escuchar al doctor Enrique Reyes. El doctor Enrique estudió su grado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su posgrado lo hizo en la Universidad McGill University. Tiene investigaciones postdoctorales en la Universidad de Minnesota y la Universidad de Yale en Estados Unidos. Es profesor titular en la Universidad de Santiago de Chile. Además, cabe destacar que el doctor es especialista en temas de física matemática como los sistemas integrables, teoría de campos y relatividad general, además en temas de ecuaciones diferenciales como geometría de ecuaciones, ecuaciones de infinitas derivadas, entre otros. Actualmente, el doctor Reyes es editor en jefe de la revista Journal of Nonlinear Mathematical Physics y también ha sido profesor guía para varios estudiantes en los países como Chile, Colombia y Perú. Para nosotros es un honor escuchar en esta mañana el tema de picos en pseudo-picos y la palabra es suya, doctor. Puede dar inicio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder presentar este trabajo acá. Voy a comenzar resumiendo. Acá hay un resumen de lo que se trata esto. La idea es, les quiero contar algunas propiedades de esta ecuación, de la ecuación que estoy indicando ahora. Es una ecuación que apareció en 1993. Roberto Canassa y Darrell Holm la introdujeron. Ecuaciones diferenciales son no lineales, como estas son más o menos, son complicadas. Y sucede que esta ecuación tiene unas propiedades bastante inesperadas, En particular tiene esta clase de soluciones que ellos llamaron picones. Desde ese tiempo se ha tratado de encontrar otras ecuaciones que también tengan propiedades interesantes como esa. La que quiero mostrar ahora es esta ecuación larga que está acá abajo. Es una ecuación de quinto orden, se ve extraña, pero espero que después cuando les cuente cómo apareció, la encuentren completamente natural. Interesantemente, esta ecuación no tiene este tipo de soluciones que vimos, que les conté antes, picones, sino que tiene unas cosas que con los colegas que estamos trabajando en esto llamamos pseudopicones, razones que vamos a ver a lo largo de la charla. Comencemos entonces de inmediato. Lo más simple es tratar de contarles qué cosa es un solitón. El lugar más interesante que he encontrado, donde uno puede aprender realmente lo que son estas cosas, es este sitio que está acá, del colega Stephen Anko de Brock University. Entonces, él dice claramente acá que solitones son ondas estables viajeras no lineales que mantienen sus características, ¿no? Velocidad y la forma en las interacciones. Fíjense, esa es la definición de Stephen. El ejemplo clásico de esto es esta ecuación. La ecuación ut más alfa ux más beta uxxx. Una ecuación no lineal, la famosísima A de B. Y acá hay un solitón, una onda que anda viajando y que cuando interactúa, fíjense lo que sucede. Ahí se chocan las dos y allí siguen como si no se hubiesen visto nunca, ¿se fijan? O sea, realmente preserva la forma y la velocidad, como dice la definición. Eso es un solitón. Es
no común que ecuaciones no lineales posean este tipo de solución. Perfecto. Voy a correrlo con eso. Ahora vamos a los picones. La ecuación que les conté, que les mostré antes, es esta de acá. 2ux por la segunda derivada, u por la tercera derivada, igual a este lado derecho. Algunas personas prefieren ponerla también, no se puede entender de manera interesante, como una ecuación de evolución. Una ecuación de evolución no local, como ut igual a este operador no local actuando sobre eso. Esa forma de pensar es bastante interesante e importante y permite conectar esta ecuación con geometría diferencial. Por ejemplo, con con geodésicas en grupos de dimensión infinita. Es interesante. Bueno, lo interesante es que esta ecuación entonces fue derivada, como les decía, en 1993, una ecuación que describía ondas en agua poco profunda. Y se supone, perdón, la gente piensa, parece ser, es un mejor modelo, perdón, de nuevo, es un mejor modelo para ondas de agua poco profunda, porque este modelo que había antes, la ecuación KdV, posee soluciones, o sea, si uno parte con condiciones iniciales con condiciones iniciales regulares, la solución siempre es regular, en el caso de KdV. Pero nosotros sabemos que en aguas poco profundas también se pueden producir cosas, crestas, ¿no? Se pueden producir cosas no diferenciables, digamos. Esta ecuación, la ecuación Kamasa-Horn, permite ese tipo de soluciones. O sea, posee soluciones clásicas que pueden explotar en tiempo finito. Incluso si uno parte con condiciones iniciales regulares. Ahí está. Lo que acaba de decir, la ecuación de Kamasa-Horn, entonces, bueno, también tiene estas soluciones viajeras, como las que le mostré recién en la pequeña película esa. Pero algunas de esas soluciones viajeras no son suaves, y eso lo hace curioso. Curioso por esto, fíjense, porque si uno busca soluciones como la Kamasa-Horn que vimos recién, esa pequeña onda moviéndose, o esas dos ondas que interactuaban y se tocaban y pasaban de largo simplemente, Kamasa y Holm encontraron esta fórmula, uxt es el exponencial de un valor absoluto. Pero entonces hay que preguntarse por cómo eso puede ser solución de una ecuación diferencial, ¿no? Eso es una solución débil, y ellos siguieron trabajando en esto y encontraron esta solución con dos puntas. No son soluciones de verdad, sino que son soluciones en el sentido débil. Estas son las cosas que ellos llamaron picones. Interesantemente, estas cosas interactúan de una forma parecida a como lo hace, está un poquito pequeño, pero espero que se alcance a ver, interactúan de una forma parecida como lo hacen los solitones. Fíjense, por favor. Allí hay tres soluciones débiles de la ecuación. Ahí se chocan. Y se cruzan. La película la saqué de internet, no es muy reciente, lo que explica quizás la forma en que está hecha, pero se puede ver, ¿se fijan? O sea, tiene que ser una ecuación especial para que pueda admitir este tipo de soluciones. Correcto. Perdón. Déjeme decirle que hay una forma, está explicado cómo calcular picones y cómo aparecen. Está explicado de manera súper pedagógica en esta revista, en este artículo que está acá, Non-Linear Generalization Kamasa-Horn with Picon Solutions. Es más o menos reciente. Y también existe incluso una clasificación de ondas viajeras para la ecuación Kamasa-Horn.
que hizo esta persona, John Lennons, perdón, en 2005. Esta es una foto del artículo de Lennons, y estas son todos los tipos de soluciones, débiles que admite la ecuación de Kama-Sajón. Perfecto. Entonces, a continuación, déjenme por favor mostrarles cómo algunas de las propiedades curiosas que tiene esta ecuación y cómo se pueden probar. La ecuación de Kama-Sajón, digo por acá, tiene varias propiedades interesantes, y lo primero interesante es que contiene una cantidad infinita de leyes de conservaciones locales. En la teoría original de esta ecuación con solitones, la Korteweg de Vries, la KdV, que mencioné al comienzo, también hay muchas leyes de conservación. Hay una cantidad infinita de leyes de conservación. Y lo que estas leyes de conservación hacen es precisamente suavizar las cosas, suavizar las soluciones. El hecho que a partir de condiciones iniciales regulares, las soluciones de Kama-Sajón sean siempre regulares, es una consecuencia de la existencia de estas leyes de conservación. En el caso de Kama-Sajón existen estas puntas, como acabamos de ver. Las leyes de conservación no previenen la existencia de puntas. Se encuentran de la siguiente forma. A ver, ahí de nuevo está la ecuación Kama-Sajón allá arriba, y lo que digo es que admite un pseudo potencial determinado por estas ecuaciones 1 y 2. Pueden ser un poco difíciles de leer. Déjenme tratar de explicarlo acá. Lo interesante es que el M es Vx menos U, depende de la solución de la Kama-Sajón. El gamma es una variable dependiente nueva. Entonces, esta ecuación 1, por ejemplo, es una ecuación de Riccati, la gamma, ¿sí? En términos de U. La ecuación 2, también empieza con gamma cuadrado, tiene un gamma ahí. Acá hay un parámetro, tiene una parte dependiente de gamma y un gamma t. Esto también es una ecuación de Riccati para gamma. El hecho de que estas dos cosas sean compatibles es un descubrimiento que no sucede siempre si es que uno toma U como la variable dependiente de una ecuación diferencial arbitraria. O sea, uno puede probar que estas dos ecuaciones son compatibles si solo si U es solución de ecuación de Kama-Sajón. Perfecto. Eso es lo primero. Lo otro es que la ecuación 2 se puede trabajar un rato y escribir de esta forma, de la forma que está acá abajo. Esto tiene forma de ley de conservación. Esta es la forma más o menos clásica de obtener leyes de conservación de ecuaciones interesantes. Me da la impresión que la primera vez que se usó este método fue para KdV, para la ecuación que mencioné al comienzo, en los años 60. Este trabajo es como de comienzo del 2000, los años 2000. Bueno, acá en la ley de conservación 3 depende de un parámetro. Y eso ayuda. Un detalle interesante. Las ecuaciones que están acá, 1 y 2, se pueden transformar de nuevo, escribiendo gamma de una forma especial. Esta es una idea antigua también. Acá, se pone gamma como el cociente de dos cosas. Si uno dice 2, se reemplaza eso en la ecuación 1 y 2, se encuentra que en realidad se encuentran dos sistemas lineales que dependen, dos sistemas lineales que dependen de la variable que aparece en Kama-Sajón. Este que está acá. Muy bien. El teorema anterior se traduce ahora en que, si se fijan, estos dos sistemas están dadas las derivadas de esto, ¿sí? O sea, no son necesariamente compatibles, ¿cierto?
Estos dos sistemas 4 y 5 son compatibles, sí, solo si, nuevamente, el U es una solución de Kamasajon. Este tipo de observación es la que se usa para encontrar soluciones de esta ecuación, usando métodos analíticos, scattering, por ejemplo, inverse scattering. Es una cosa. Es una observación sumamente útil para la ecuación. Volvamos con la ley de conservación. Como les decía, esta es nuestra ecuación. Y las ecuaciones de Riccati se pueden escribir, acá está la primera, y la segunda la acabo de escribir en forma de ley de conservación, ¿sí? Ahora, el truco absolutamente clásico es expandir el gamma como potencias, como potencia en el parámetro lambda. Acá hay dos expansiones, 6 y 7, dos expansiones. Perfecto. Entonces, la idea es simplemente tomamos 6, tomamos 7, lo ponemos en la segunda ecuación, y eso nos va a dar ley de conservación para la ecuación Kamasajon. Acá están los cálculos. O sea, reemplazando esas cosas, reemplazando la primera expansión, podemos encontrar las siguientes densidades, ¿sí? Estas que están acá. Fíjense que todas dependen de M o de derivadas de M, ¿sí? M o derivadas de M. Son locales. Cuando reemplazamos esta expansión en nuestra ecuación de Riccati, encontramos solamente 3 densidades locales. Estas, ux cuadrado más u, y esta de acá, u por ux cuadrado más uq. Las otras cosas son no locales. Estas son las densidades, y esta es la forma, históricamente la primera forma en que se encontraron explícitamente las infinitas leyes de conservación de Kamasajon. Perfecto. Déjenme continuar con el tema. ¿Qué más se puede sacar usando este Riccati, estas dos ecuaciones de Riccati que tenemos ahí? Uno se pone quizá un poquito más ambicioso, ¿se fijan? Porque, por ejemplo, esto es una ley de conservación. En una de esas, quizá gamma se puede escribir como derivada de algo, derivada con respecto a x de algo, y esta cosa que está acá se puede escribir como derivada con respecto a t de algo. Entonces puede encontrar el potencial. Acá está. ¿Sí? Entonces uno puede también tomar un nuevo sistema, el marcado con un 10 acá, es compatible en soluciones de Kamasajon. ¿Sí? Ahí está el delta x igual gamma y el delta t igual a esa cosa. Perfecto. Pero se puede hacer aún más, y uno puede llegar a este sistema 11, que es otro potencial, acá está dado beta x y beta t, es otro potencial que depende, ¿cómo va a desaparecer eso ahí? Otro potencial que depende ahora de las variables anteriores, ¿no? Fíjense que el gamma depende de la variable dependiente u. El delta depende de la variable dependiente u de gamma. El beta acá depende de la variable u de gamma y de delta. Perfecto. Y esos son los 3 sistemas que se pueden encontrar que son compatibles en soluciones de la ecuación Kamasajon. ¿Para qué sirven estas cosas? Para calcular simetrías. Uno puede hacer cálculos de simetrías de Kamasajon, y después se puede preguntar si es que existen simetrías escondidas que dependen, por ejemplo, de la variable gamma, o de la variable delta, o de la variable beta. Esas cosas se llaman simetrías no locales de las ecuaciones diferenciales. Y son sumamente útiles porque esconden, por ejemplo, transformaciones entre ecuaciones, y porque permiten encontrar soluciones bastante no triviales a partir de soluciones conocidas. Lo que uno puede hacer con esto es, por ejemplo,
clasificar simetrías. Esta transparencia no es muy iluminante, supongo, porque los vectores estos son grandotes, son grandes, pero ¿pueden por favor recordar el contenido del teorema? O sea, uno toma su ecuación, la ecuación que está estudiando, la ecuación Kama-Sajón, observa que este pseudopotencial existe, o sea, esta función gamma se puede definir sin problema. Construye más o menos a mano los potenciales delta y beta acá, y se pregunta si puede clasificar simetrías de la ecuación Kama-Sajón que dependa del gamma, del delta y del beta. Y acá está el resultado, o sea, uno puede clasificar estas cosas y encontrar estas simetrías interesantes que están acá. Acá hay una observación pequeñita. Por ejemplo, la simetría B3, que se puede leer sin problema. Fíjense que no mueve la variable U. ¿Se fijan? No mueve U. Así que, si estoy interesado en encontrar soluciones nuevas a partir de Kama-Sajón, a partir de soluciones antiguas, la B3 como que no la voy a usar. La B4 tampoco mueve la variable U, por lo tanto tampoco la voy a usar. Pero la B5 es altamente interesante. La B5 es interesante. ¿Sí? Que mueve, fíjense que mueve el M, recuerden que M era UXX menos U, mueve el M, mueve el U. Y la B5 es una buena simetría, que no se hubiese descubierto si no es por la existencia del pseudopotencial gamma. Perfecto. Simplemente para mirar, uno puede calcular el álgebra de Lie, las simetrías, da lo que está acá. Y si me permiten retroceder una cosa, la B5 es, bueno, es un campo vectorial que depende lo más de primeras derivadas, ¿sí? De M. Un campo vectorial que depende. Entonces quizá uno podría encontrar el flujo de este campo vectorial. Puede ser razonable calcular el flujo. Esto es lo que se puede hacer acá. O sea, el flujo de precisamente este campo vectorial se puede calcular explícitamente. ¿Qué significa eso? La transparencia que viene también tiene fórmulas largas, pero déjenme tratar de explicar. O sea, vamos a darnos condiciones iniciales con respecto al parámetro del flujo, beta 0, gamma 0, delta 0. Que hay que dar condiciones iniciales para todas las cosas que aparecen acá, ¿verdad? M0, A, depende de la primera derivada de M, así que en realidad vamos a darnos condiciones para la variable independiente X. X también se va a mover a lo largo del flujo. Esta es la fórmula que uno encuentra. Es relativamente larga, pero si se fijan acá, por favor, en la fórmula para M, es una fórmula explícita en términos de los valores iniciales. Ahora, el M tenía que ver con la variable dependiente inicial, o sea, si nosotros sabemos cómo se mueve M, también podemos encontrar qué es lo que le pasa a U. ¿Se fijan? Así que esto realmente permite construir soluciones bastante sofisticadas de la ecuación Kama-Sajón a partir de soluciones conocidas. Eso es lo que se puede hacer con estas simetrías. Perfecto. Quedemos hasta ahí con Kama-Sajón. O sea, el punto hasta ahora de la charla es que quizá existen soluciones, existen ecuaciones no lineales que son, no sé, o sea, el mundo no lineal es un mundo extraño, ¿sí? Y por lo tanto, estas ecuaciones no lineales tienen propiedades ocultas que vale la pena estudiar, ¿sí? Porque presentan una especie de ventana al mundo no lineal. La ecuación Kama-Sajón entonces posee estas soluciones con puntas que
son soluciones débiles. Le mostré una referencia donde se puede ver exactamente los cálculos que se hacen para probar que eso es una solución débil. Y estas soluciones interactúan de manera admitidamente interesante. Y además tiene estas propiedades intrínsecas por ejemplo, una cantidad infinita de leyes de conservación, de cosas que van constantes a medida que la solución se mueve, ¿sí? Posee esta simetría extraña que uno puede calcular. La Kamasa-Holmes se puede estudiar usando técnicas analíticas lineales como scattering inverso. O sea, quizás podríamos decirle un laboratorio sumamente interesante para tratar de entender el mundo no lineal. Entonces, el siguiente paso es ver si hay otras ecuaciones que admiten este tipo de soluciones. Acá hay una idea que se ve, al comienzo se ve como elemental, como inocente, ¿sí? Este es el problema lineal asociado a la ecuación Kamasa-Holmes. Se lo mostré en una transparencia de atrás. De nuevo, lo que quiere decir este problema es que si uno deriva con respecto a t, la primera ecuación, con respecto a x, la segunda ecuación, igual a los resultados de esas dos cosas, lo que le va a dar es precisamente la Kamasa-Holmes, ¿sí? Así que ese es el sistema lineal asociado a Kamasa-Holmes. La pregunta es, ¿qué pasa si uno reemplaza el m que aparece acá o los coeficientes que aparecen acá de lambda por cosas más complicadas? Quizás se pueden encontrar ecuaciones interesantes. Efectivamente, o sea, uno puede usar, en vez de poner m igual ux menos u, uno puede poner m como operadores de orden mayor, operador diferencial de orden mayor actuando sobre u. Por ejemplo, mantenemos la dependencia en lambda de estas matrices, cambiamos a todos los tipos. Perfecto. Y hacemos eso de modo que esta ecuación se satisfaga. X es la primera matriz, X mayúscula es la primera matriz, mayúscula es la segunda matriz. Si uno hace el cálculo derivada con respecto a t de lo primero, derivada con respecto a x de lo segundo, e igual a esas cosas, lo que da es esta ecuación que está acá, que se llama ecuación de curvatura cero. Eso. Entonces, de nuevo repito la idea, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el m, cambiar los coeficientes de la matriz acá por cosas más complicadas de U. Lo que usamos, por ejemplo, es esto que está acá. Es una cosa de cuarto orden, menos uxxx más 2uxx menos u. Lo ponemos acá. Y alteramos, como les dije antes, la matriz de t. Claro, ahora las cosas son más complejas, ¿no? El b, esta cosa es más larga. Nuevamente, entonces podemos calcular cuándo el sistema es compatible, cuándo el sistema derivada de sí con respecto a x por x4 de sí, derivada de sí con respecto a t por t4 de sí es compatible. Resulta que es compatible si solo si la ecuación que está en rojo acá abajo se satisface. Entonces hemos encontrado una ecuación que se ve bastante más complicada que Kamasa-Holmes, pero que en realidad creo que estarán de acuerdo conmigo que se obtuvo de una manera más o menos inocente, ¿no? Simplemente haciendo cambios. De hecho, déjenme decir de inmediato que algunas personas dirían que esta manera de trabajar es demasiado inocente, porque lo que se ha hecho es simplemente cambiar el potencial, llamarían ellos, de esta matriz por esta matriz. Y por lo tanto, desde un punto de vista analítico, específicamente desde el punto de vista de scattering o inverse scattering,
esta ecuación, la teoría de esta ecuación es equivalente a la teoría de la ecuación Kama-Sajón. No puedo alegar contra eso, es lo que sucede, pero el cambio que se ha hecho ha, sin embargo, alterado la ecuación original. Y como ecuación diferencial misma, esta que está acá, sin tomar en cuenta la parte de scattering de la ecuación, es una ecuación distinta a Kama-Sajón. Espero convencerlos de eso en un ratito. Bueno, ahí está el nombre, o sea, ese es el nombre que le pusimos. Si quieren también le pueden decir que es como una manifestación de quinto orden de la ecuación Kama-Sajón, como la encontramos. Pero lo interesante es que tiene propiedades curiosas. Bueno, uno puede comenzar tratando de analizar esta ecuación nueva usando más o menos los mismos pasos que en Kama-Sajón. Por lo tanto, podemos tratar de encontrar leyes de conservación y simetrías. Las leyes de conservación no cambian, en cierto sentido, ¿se fijan? La forma no cambia. De nuevo, he expandido un pseudo potencial, ahora le puse gamma mayúscula, en potencias, y obtenemos leyes de conservación. Se expande de otra forma y se obtienen otras leyes de conservación. Se obtienen estas dos. En el primer caso, en el caso de Kama-Sajón se obtenía U, ahora se obtiene esta densidad. Se obtiene esta que está acá abajo, cuadrática. Y se pierde una, que antes no. Se pierde un análogo de las que antes tenía Kama-Sajón. Déjenme tratar de decirlo mejor acá. Esta densidad que mostré al final es importante para el análisis efectivamente el análisis de la ecuación Kama-Sajón. En el caso original, uno tenía, si me dejan ser un poco más ordenado, cuando uno expandía en esta forma, lambda a la menos n, uno obtenía 3 densidades locales y el resto eran cosas no locales, ¿sí? En este caso, tenemos esta, y nada más. ¿Sí? Se pierde una. Eso significa, o quizás hace que uno intuya que las propiedades analíticas de esta ecuación, de esta modificación en quinto orden de Kama-Sajón, son diferentes a las propiedades originales, ¿no? Y efectivamente, se puede estudiar, se puede comprobar que las simetrías, por ejemplo, de esta ecuación son absolutamente distintas. O sea, en este caso, las simetrías simplemente locales de la ecuación forman una álgebra de dimensión infinita. ¿Sí? Dependen de funciones arbitrarias acá. Eso no es el caso, por supuesto, para Kama-Sajón. Ahí está el álgebra de Lie. Ustedes, si se recuerdan la otra, verán que estas cosas se ven distintas. Es una álgebra distinta a la que teníamos antes. Y posee un tipo de solución que a nosotros nos pareció interesante. Entonces, acá aparece nuestra ecuación de nuevo, esta ecuación grande. Y tratamos de buscar picons. O sea, tratamos de buscar estas soluciones viajeras que tengan puntas, ¿sí? Lo que encontramos fue esta fórmula acá, la fórmula 12, que el U de psi, donde psi es x menos ct, viajero, es una exponencial
por esta cosita que está ahí, ponderado por eso. Si fuese solamente el exponencial, tendríamos un picón como en Kama-Shahon. Pero esto cambia las cosas. ¿Sí? Porque se ve así. O sea, esto se ve perfectamente razonable, se ve exactamente como un solitón. Pero si nosotros calculamos derivadas, la derivada U' va a ser esto, la segunda derivada va a ser esto, y si nosotros graficamos la segunda derivada tiene una punta. Y eso significa que la derivada de tercer orden explota. Por eso a estas cosas, a este tipo de soluciones que está acá le llamamos pseudopicones, porque no son ellos los que explotan, son las derivadas las que explotan. Muy bien. Ese les acabo de presentar entonces nuestro pseudopicón. Uno puede calcular combinaciones de estas cosas, ¿sí? Uno puede calcular soluciones que sean multipicones. Bueno, fue varias transparencias atrás, pero cuando le mostré los dos picones de Kama-Shahon, eran sumas de exponenciales con ciertos coeficientes. Lo que nosotros tenemos entonces son sumas de exponenciales con ciertos coeficientes, pero recordamos este factor que está acá. Por lo tanto, nuestros multi-pseudopicones van a ser estas cosas, combinaciones de este tipo. Perdón, una teoría, un teorema interesante realmente, es que para que 14 sea una solución débil de la ecuación original, de la ecuación esta que está acá, los coeficientes PJ, QJ tienen que ser solución, tienen que satisfacer un sistema hamiltoniano con este hamiltoniano que está acá, con el 17. Eso es bastante interesante. Ahora, una cosa aún más interesante es que este sistema también aparece en Kama-Shahon. Y en Kama-Shahon esto ya se ha estudiado. Por lo tanto, usando esa teoría, nosotros podemos encontrar soluciones generales para nuestros picones, para nuestros multipicones que están ahí. Claro, eso es interesante. Acá déjenme mostrarles el caso de 2, simplemente. Puse acá el sistema que hay que calcular, quizá eso no es tan interesante. Es un sistema de ecuaciones de evolución, 15-16. Se puede resolver. Y acá está el pseudopicón correspondiente. Estas son dos soluciones, dos soluciones que parecen soluciones regulares, pero de nuevo cuya tercera derivada explota. Acá está. Y acá, bueno, no tengo una película de esto, pero el pseudopicón de la izquierda acá va por abajo, el de la derecha va por arriba, se acaban chocando y se cruzan, ¿se fijan? Eso es lo que está pasando. Acá se ve. Acá está en tiempo negativo, y acá está en tiempo positivo cuando ya se han cruzado. Ese es el fenómeno que encontramos en este caso. Eso es. Entonces, a pesar de la relación estrecha que tiene esta ecuación con Kama-Shahon,
nos parece que como ecuación diferencial propiamente tal merece la pena, vale la pena que sea estudiada. Tenemos algunos teoremas analíticos sobre ella. Por ejemplo, si partimos con condiciones iniciales en este espacio HS, espacio solo de HS, es mayor que 7 medios, entonces podemos probar que nuestra ecuación tiene solución y que la función que a cada condición inicial le asigna la solución es una función continua. Es un teorema bonito. El tiempo que aparece aquí, se llama tiempo de vida de la solución. Y si el tiempo de vida es menor que infinito, decimos que la solución explota. O sea, pasan cosas como en el caso de los bitcoins. Uno puede calcular, uno puede dar condiciones para que la solución explote o no explote. Eso quiero decir. Acá hay una condición de ese tipo. Me gusta más esta de acá. Supongamos que partimos con una condición inicial en H4. Existe un punto en que tiene 0 es 0 y que estas integrales satisfacen estas condiciones que están acá. Sobre las condiciones iniciales, entonces se puede asegurar que la solución va a explotar. Ese es un teorema interesante. Por otra parte, si partimos con U en H4 y el M0 no cambia signo, entonces la solución va a existir siempre. Ese tipo de teoremas son técnicos de probar, son interesantes y nos muestran cómo se comporta esta nueva ecuación de manera analítica. Creo que eso es básicamente todo lo que les quería contar. Hay unos comentarios finales, o sea, uno puede tratar de encontrar polinomios más sofisticados que permitan estudiar, que permitan generalizar en cierto sentido la teoría de Camas-Sajón. Acá hay una jerarquía de polinomios, ¿no? de grado 2n. Y por lo tanto uno puede estudiar también ecuaciones de tipo Camas-Sajón de orden 2n más 1, esa que está ahí abajo. De nuevo, recordando cómo se obtuvo y recordando que la dependencia de estas matrices con respecto al lambda no ha cambiado. Lo que tenemos acá son quizás distintas manifestaciones de la ecuación Camas-Sajón, que a su vez como ecuaciones diferenciales por sí mismas poseen propiedades analíticas que merecen ser estudiadas. En una de esas, esto es un problema abierto, no hemos estudiado estas cosas acá, no sabemos si vamos a encontrar pseudo-bitcoins más sofisticados que los que ya tenemos. Perfecto. Me queda un último comentario, este que está acá. Las densidades de Camas-Sajón, las que mencioné al comienzo, permiten escribir Camas-Sajón como una ecuación hamiltoniana, en cierto sentido. Acá se puede escribir como una ecuación hamiltoniana en el grupo de todos los difimorfismos de S1. ¿De acuerdo? Eso es una gracia. Para Camas-Sajón más interesante aún, se puede escribir como ecuación hamiltoniana de dos maneras diferentes en el grupo de difimorfismos de S1. En el caso de la ecuación de nosotros, tenemos
perdimos, se lo mencioné varias veces, perdimos una ley local de conservación, perdimos un hamiltoniano. Nuestra ecuación se puede escribir como hamiltoniano en ese grupo de una sola forma, no de dos. Eso es lo que les puedo contar. Lo que les he hablado está basado en cuatro artículos. El primero sobre... son trabajos en los que he participado, ¿no? El primero, en el primero están calculadas las leyes de conservación de Camasajón. En el segundo trabajamos usando la ecuación de Riccati, las ecuaciones de Riccati, los pseudopotenciales, etc. Y en el tercero está el cálculo de simetrías que les mostré. El trabajo sobre la ecuación que estamos viendo ahora, la ecuación con pseudopicones, que todavía no está publicado, está en Archive, ahí abajo. Y esa es mi charla. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a hacer una sesión de preguntas para los participantes. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano y en el mismo orden le damos la palabra. No puedo. Hola, buenas. Hola, adelante, Juanjo, adelante. Sí, adelante, Sí, Juan. no sé cómo levantar la mano aquí, a pesar de que yo también utilizo este sistema, pero ahora no lo recuerdo. Entonces, hola, buenas tardes desde España, ¿de acuerdo? Hola, buenas. Entonces, encantado, Enrique, de conocerte, aunque sea por esta vía. ¿Puedes, por favor, encender ¿Sí? tu vídeo para que te vea Enrique? Sí, claro que sí, claro que sí. Tienes toda la razón. ¿Qué hay? Hola, mucho gusto. Igualmente. Entonces, bueno, un poco, bueno, es una charla muy interesante, es un tema además que creo que nos interesa a varias personas quizá que están presentes aquí, ¿verdad? En esta conferencia. Entonces, sí, tenía yo algunas cuestiones que no conocía yo o no recordaba muy bien que consistían los picons, estos de los cuales nos ha hablado, ¿no? Estos objetos que son soluciones débiles, ¿no? De estas ecuaciones que podemos llamar integrables, ¿no? EDPs integrables en algún sentido, ¿no? En el sentido que tiene un número infinito de leyes de conservación, etcétera, ¿no? Y simetrías. Entonces, algo que yo creo que me llama la atención porque tengo interés últimamente, estoy interesado en cuestiones relativas a problemas que están cercanos a la estabilidad de soluciones tipo solitónicas, ¿no? Entonces, estos objetos que son picos son un tipo especial, por decirlo así, de solitones, ¿no? Y la primera pregunta es referente a si por ejemplo, estos objetos, existen objetos similares por condiciones, por ejemplo, de contorno periódicas. Porque como usted sabe, en el caso de Corte de Vries y Saint-Gordon, tenemos a veces solitones que son como separatrices de objetos que venían límites, objetos límite degenerados, ¿no? Por ejemplo, de soluciones con condiciones de contorno periódicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la solución de KdV que viene dada mediante funciones elípticas, ¿no? La onda viajera, ¿no? La onda viajera que en KdV, ¿no? Entonces, ¿hay soluciones de este estilo también aquí? ¿O lo saben ustedes? O a lo mejor no se sabe, no lo sé, en el caso de ecuaciones tipo Kamasa-Holm. Me da la impresión que sí, para Kamasa-Holm sí, eso se ha estudiado. Una persona que sabe muchísimo sobre esto es Adrián Constantin. Si usted busca a Adrián Constantin sí, simplemente su trabajo, él ha estudiado el caso periódico. Me parece que es un artículo de él con Henry McKean. Sí. Henry McKean de Colombia. Sí. Ellos tienen ese trabajo, estoy casi seguro. En el caso de la ecuación que presenté ahora, no sabemos. De acuerdo. Supongo que
que no es simple, pero en el caso de que imponga condición de onda viajera, ustedes tienen también objetos tipo exponenciales, que parece que pudieran ser a priori, ¿verdad?, como casos degenerados de funciones elípticas o algo así, ¿no? Podría ser. O algo de ese estilo. No sé si en el caso, si Sí, puede haber el no, caso de una sí, onda viajera, que es el caso más fácil, ¿verdad? Que reduce a odes, ¿no? Pero bueno, claro, claro. claro. Entonces, todo depende si esa reducción a odes les permite de alguna forma llegar a soluciones tipo álgebra geométricas, ¿no? Entonces, es ese tipo de situación, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso me parece un tema que... Porque Muy a mí me... interesante, muy interesante. Muy interesante Esto, comentario. Ujú. de acuerdo. Entonces, esto por un lado, y después me voy a extender un poquito las preguntas si no le importa, porque es un tema que me interesa, ¿de acuerdo? Perdona, Entonces, Juanjo, es que yo quería que tú lo haces primero para no repetir las preguntas, así que a ver si tú las abordas todas. no creo, no creo. Seguro que no, seguro que en absoluto hay tantas bueno, que no es posible, ¿no? Qué Después bueno que haya está, estas preguntas. Mm. entonces, en relación un poco también con la cuestión de estabilidad, por ejemplo, estabilidad lineal. Es decir, estos objetos, estos picons, en el caso, no sé, lo desconozco completamente. Tengo alguna idea de lo que ocurre en el caso de corte de Vries y en caso de Saint-Gordon, que son... Saint-Gordon tiene Sí, invariancia relativista, corte de Vries y estas no la tienen, ¿de claro, acuerdo? claro, Entonces, claro, en el caso de claro. estas, por ejemplo, algo interesante, digo invariancia relativista porque cuando se estudian problemas precisamente de cuantificación semiclásica, es muy, muy interesante tener en cuenta ese tipo del estudio de la linealizada alrededor de estas soluciones. Es un objeto extremadamente interesante, ¿no? En cuántica de campos sí hay invariancia relativista, claro, como pasa, por ejemplo, con Saint-Gordon, ¿no? En este caso, estas no la tienen, pero en cualquier caso, el problema de la estabilidad lineal puede ser interesante. Claro, claro que sí, estoy de acuerdo con eso. Y en realidad la forma más simple de contestar si es que se ha estudiado o no es de nuevo referirlo a Adrián Constantin. Es que De acuerdo. lo que pasa es que es impresionante, o sea, él ha escrito, no lo sé, quizás 30 artículos sobre Kamasajón. Ajá. Así que él también tiene un artículo sobre estabilidad de picones. De acuerdo, pues Sí, echaré un sí, vistazo sí, sí. porque esos Sí, problemas de eso estabilidad, sí. exacto, esos problemas de estabilidad pueden estar más o menos relacionados con justamente con lo que se llama, como se dice, la solución cuadrática, ¿no? Elevar al cuadrado, por decirlo así, el sistema lineal del par de Lax, ¿no? A veces Ajá, ese tipo de cuestiones están muy vinculadas. Curiosamente, el par de Lax está muy vinculado a cuando se hace la linealizada. Se eleva al cuadrado, por decirlo así, se hace el producto de soluciones del par de Lax y eso nos da precisamente en la base un poco del estudio de las densidades que aparecen, a veces se utiliza utilizando esa técnica. sí, de acuerdo, sí, sí lo entiendo, sí lo Esto es entiendo. algo bueno, que yo creo bueno, yo estoy interesado en cuestiones relativas precisamente a la linealización, por otras razones que no vienen a cuento, ¿de acuerdo? Por otras razones Bueno, que vienen de otro universo diferente en principio, ¿no? Pero es un tema que digo lo de la estabilidad porque está muy relacionado el problema con la cuestión de estudiar las linealizadas alrededor de estas ecuaciones, de estas soluciones tipo solitónicas, por decirlo así. Entonces, esto es otro tema que me interesa enormemente. Y después me parece muy bonito el hecho de que aparezcan esos sistemas hamiltonianos de dimensión finita, ¿de ujú. acuerdo? Entonces ahí Bueno, cuando tratan de hacer una especie de separación de variables, ¿no? De alguna forma, ¿no? a ver, en el caso de Kamasa-Horn, entiendo que el par de Lax lo encontraron Kamasa y Horn en 1993. ¿Sí? Eh, un comentario así de café que he escuchado varias veces es que ellos estaban haciendo todo lo posible por encontrar una ecuación bi-hamiltoniana que se pudiera Ah, escribir como ecuación ya, hamiltoniana de dos formas ya, diferentes, sí, sí, eh, como aproximación de las ecuaciones de Euler. ya, Y entonces ellos se alejaron de KdB, de Cortevez de Benítez, y David Sattinger dijo esto una vez, lo escuché diciendo que manosearon un poco los términos para que resultara perfectamente bi-hamiltoniana. ya, Y de esa forma encontraron Kamasa-Horn y encontraron el par de Lax. Eh, yo no tenía idea que habían encontrado el par de Lax, francamente. Así que cuando me puse a estudiar esto
2002, usé un método absolutamente distinto. O sea, yo había terminado hace poco, estaba tratando de encontrar ecuaciones que tuviesen algún significado geométrico. Ecuaciones como Sine-Gordon, que Ajá. Sine-Gordon determina Sí, superficie sí, pseudoesférica. sí, sí. Yo andaba en busca de otras ecuaciones que determinaran superficie pseudoesférica. Y me encontré con Kamasa-Horn, la encontré interesante, y dije, bueno, ¿servirá esta o no? Y allí apareció la matriz de 2×2 Ajá, que aparece. ajá. Esa fue la forma de encontrar eso. Claro, después me di cuenta que en realidad esas matrices estaban, por supuesto, relacionadas con lo que había encontrado Kamasa-Horn antes, ¿no? 7, 8 años antes. Pero fue interesante. No, digo, me llama mucho, bueno, me llama la atención que sean esta reducción a sistemas hamiltonianos de dimensión finita, ¿no? Para mí me parece Sí, sí, interesante. Son completamente integrales, evidentemente, ¿no? sí. Claro. Entonces, bueno, en fin, bueno, hay más cosas, pero en fin, yo creo que ya, ya he preguntado bastante por mi parte, ¿de acuerdo? Muchas gracias por las respuestas y por su charla. Gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora levanto yo la mano que, a ver, sí, ya, aquí en reacciones, sí, dice levantar la mano. Adelante, doctor Primo. Ya, así, bajo la mano. Bien, no, bueno, felicitar a Enrique por esta conferencia realmente muy, muy buena, muy ilustrativa. Yo había conocido de los picones antes, incluso en algún momento cuando yo viajaba mucho a Madrid a trabajar con Juanjo y teníamos de Yetuay allá, en un grupo, está allí, yo había conocido primero a Rafa Hernández Heredero en Canadá en el Sí, año claro. 2008, en un congreso de simetrías. Y estuvimos hablando de algunas cosas. Yo en ese momento estaba presentando una conferencia sobre las transformaciones de Darboux y ahí conocí algo de la relación con KdV y con él estuvimos hablando un poco en esa vez. Y luego ya cuando yo comencé a ir a Madrid con Juanjo, que fue mi director de tesis de doctorado, mi maestro, él me estuvo hablando precisamente que pues hay un profesor en Colombia que se llama Guillermo Rodríguez, que hizo el doctorado en el IMPA y fue sobre cuestiones, o sea, analíticas relacionadas con la ecuación de Kamasa-Horn. Entonces, fue la primera vez que escuché sobre Kamasa-Horn, fue explícitamente con este profesor en Colombia, antes de yo irme al doctorado, o sea, antes del año 2003. Sí. Y cuando comienzo a hablar con Rafa y todo, y Rafa dio un curso sobre las transformaciones de Miura, bueno, una cantidad de cosas, ahí yo le pregunté, oye, ¿tú qué sabes de la ecuación esta de Kamasa-Horn? Y ahí fue donde él me mencionó a Enrique. Yo no conocía a Enrique Reyes todavía. Y ahora estoy viendo que aquí precisamente en el paper número 3 que tienes, pues tienes un trabajo conjunto con Rafa. Entonces, bueno, esto era como para inventar un poco. Ahora lo que me parece bien interesante, que no comentó Juanjo porque sé que no quería abordar, pero ahí hay muchas, o sea, las relaciones de Riccati con lo que se llamarían entonces, en algunos lo llaman las ecuaciones características que serían como, tú lo escribiste como un sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Pero, digamos, eso es una forma más general de escribirlo, en lugar de una ecuación escalar, lo escribes como sistema de ecuaciones. En el caso por ejemplo, la de Schrödinger lineal y otra que es la Schrödinger no lineal, hay algunos colaboradores lo trabajan más que todo con el método, o sea, utilizan la Riccati para construir también las soluciones, pero hacen algo que lo llaman las ecuaciones características, que es llevar esas Riccati prácticamente a unas ecuaciones de segundo orden, que es prácticamente, según lo que puedo intuir y ver aquí, es equivalente a lo que haces con las Riccatis y te aparecen estos sistemas lineales, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eso puede ser interesante. Si uno hace eso que dices tú, déjame ver. Perdón, voy a tener que retroceder bastante, parece. Por acá estaban, ¿no? El 8. Ajá. Claro, esos son los Riccati. Si uno hace lo que dices tú, transformar esta ecuación en segundo orden, uno encuentra el par del axe, Mm. escalar.
que mencionaba Juan. Sí. Sí, exacto. No, y también me llama la atención lo de la parte de los hamiltonianos. O sea, es que hay mucho... eh, Si me eh, permites una observación, voy a intervenir de nuevo, no pretendía, pero ah, claro, yo lo sabía, yo lo el tema sabía. es tan interesante, ¿verdad? Entonces, si me permitís Claro que sí, por supuesto. bueno, una intuición, no lo sé si en este caso es así. Esto justamente se corresponde con lo que yo estaba comentando. Hay dos formas, por decirlo así, de abordar este tipo de problemas. El problema, como pasó con KDV, KDV inicialmente se trabajaba con la Riccati, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, al hacer el desarrollo en el parámetro espectral para buscar los coeficientes que nos daban las densidades, ¿verdad? Entonces, se hizo inicialmente con Riccati, pero la otra opción es subir al simétrico segundo. Dicho de otra forma, subir al producto de soluciones. Esa es otra opción Exactamente, posible. exactamente, sí. Desconozco si en este caso eso puede ocurrir, para buscar las densidades, las cantidades conservadas. Algunos llaman eso la ecuación de Ermakov. En algunos lo he visto que le llaman. O es un caso ¿Sabes que eso particular. no, perdón, eso no lo sé. Sí, Eso está muy eso interesante. utilizan No, los cuadrados de las soluciones o los productos. O el sea, tenemos un producto de lenguaje. soluciones. El producto de Ujú. soluciones, dado una ecuación diferencial lineal, podemos elevar esa solución a toda la capa tensorial. Mm. Es decir, podemos elevarla a hacer productos de soluciones, que es fibrado simétrico segundo, por ejemplo, o podemos incluso elevarla a los determinados, a las formas multilineales, ¿no? Y eso nos da precisamente los borosianos. Claro, ¿De acuerdo? exacto. Entonces, Ah, ya claro, entendí. Ya entendí. entonces, en el caso, por ejemplo, de KdV y otras ecuaciones, el producto de soluciones es de alguna manera el análogo. Hay como una especie de diccionario entre el juego que trabajando con la no lineal, como una Riccati, o bien trabajando con el producto de soluciones, Mm, grosso modo, sin mm. salirse digamos, de la categoría lineal, por decirlo así. Ujú. Entonces, solo era esto, pero es que el tema, como Súper bueno, la interesante. pregunta está muy Eso, relacionada con algo que yo tenía, ajá, ¿de acuerdo? eso no lo he visto. Eso no lo he visto. Ajá. Entonces, Sí, solo no, lo desconozco completamente en este caso, no conozco esta ecuación bien y no lo sé, pero en el caso de corte de Bris sí es factible, de hecho. Hay esa forma de acercarse a las densidades, a los desarrollos, para calcular, cuando se hace el desarrollo asintótico en el parámetro espectral, pues entonces los coeficientes se pueden mirar de esa forma si trabajamos con la subida al simétrico al segundo, es decir, al producto de soluciones en este caso, o el dual, a veces se trabaja con la adjunta, depende de cómo. Pero bueno, digamos que esa es puede estar relacionado un poco con lo que comentaba al principio, quizá referente a las Ricatis que aparecen aquí, me parece, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya dejo que continúen los demás. sí. Herior, ¿hay alguna otra pregunta del público? O yo puedo decir un comentario final y luego ya cerrar Continúe, con... todavía tiene la... Ok, perfecto. No, expresar que así como mi maestro lo mencionó al principio, somos varios los que estamos interesados en esta temática, sobre todo porque estamos tratando de generar una escuela aquí en República Dominicana alrededor de la integrabilidad bueno, de ecuaciones diferenciales, ¿no? No solamente ordinarias, sino también parciales y bueno, en eso andamos. Con respecto a, bueno, Enrique, no solamente invitarte a que vengas físicamente acá en algún momento a la República Muchas Dominicana, gracias. que nos apoyes también difundiendo la escuela de Malca que tenemos acá. Tenemos una escuela ahora, se cierran las inscripciones en mayo. Ahora, perdón, el 6 de mayo, porque la escuela es del 30 de mayo al 10 de junio y tenemos dinero para pagar billetes y gastos locales de estudiantes de grado o que estén haciendo maestría. No pueden ser graduados de maestría porque es una de Malca y vamos a tener una simpa en febrero también donde el profesor Juan José Morales va a estar dando un curso también. Entonces, Y esperamos Malca, que, sí, tendremos una marca ahora en menos de un mes, prácticamente. En casi un mes, perdón. En casi un mes y en febrero tendremos una simpa. Ya te enviaremos las informaciones por correo para que nos puedas por favor, sí. ayudar y de verdad que nos gustaría mucho que nos visites aquí en la República Dominicana. Gracias, gracias por la invitación. Con Sería mucho bueno. gusto. Un fuerte abrazo, Enrique, y ya le dejo la palabra a Herior para que cierre. ¿Alguna otra pregunta? Si hay alguien más que desea tomar la palabra. Bueno, pues nada, vamos a
dar gracias por este seminario a la Red Matemática Gracia, a Somaredo, la Sociedad Matemática de la República Dominicana, el Instituto de Matemática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a SPC, Sembrando Pensamiento Científico. Así que muchísimas gracias, doctor, y hasta luego. Un placer. Gracias a ustedes también por la invitación. Bien.